Vivi, sí, señora. Bueno, entonces en este video lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de psicopatología de la agresividad. Ujú. Bueno, Ok. entonces, sí, dime, Dianita. Sí, pues lo que yo quiero decir de la agresividad es que esta emoción sí es muy intensa, que todos hemos sentido alguna vez y no es exclusiva de unos pocos. Sí, todos hemos sentido ganas de gritar, de golpear, de tirar todo, de estallar y pues no está mal reconocerlo, lo que importa es cómo gestionarlo. Ujú. Sí, y de todas formas, pues vemos que hay consecuencias positivas y consecuencias negativas. Dentro de los actos de agresividad positivos es que aportan empuje, decisión para, para llegar a alcanzar unas metas, para defender a la familia, para cuando una persona se enfrenta a amenazas, hacia injusticias, inclusive es una condición para la especie humana, para la conservación de la especie. Por eso de manera psicológica se le denomina ahora asertividad, pero también tiene una consecuencia social negativa y es que le puede causar daño a las personas del entorno, familiares, amigos, en el trabajo, incluso en un acto de violencia o la persona puede hacerse daño a sí misma. Claro, ahí el problema esto es cuando la agresividad pues pierde el control, cuando no se vuelve como más frecuente, más intensa y pues a veces se dirige a personas o situaciones que pues que no lo ameritan, no lo merecen. Ujú. Sí, tiene una base en el sistema límbico que está en el manejo de las emociones y la corteza frontal de la autorregulación. O sea, mientras esa base biológica se mantenga en equilibrio, de pronto no van a haber consecuencias catastróficas, porque para que exista una tragedia solo se necesita un mal momento de ira y dos personas que lo ejecuten, incluso una sola. Ujú. Los tipos de la motivación y la conducta agresiva. Bueno, entonces, como estábamos hablando hace un momentico, tiene una raíz biológica, que pueden ser disfunciones cerebrales, pueden ser causadas por epilepsia, psicosis o droga. La psicológica, que es cuando las personas no pueden controlar ese sentimiento que genera la frustración y se genera una violencia a la defensiva. Y la sociocultural, que lo vamos a ver más adelante, que es cuando los medios incitan a la violencia, sea por videojuegos, figuras públicas o por competitividad excesiva. Sí, también quiero agregar algo ahí a los factores sociales y culturales, pues vivimos en una sociedad que muchas veces normaliza pues todo o hasta aplaude, ¿no? Ciertos comportamientos que son muy agresivos, como si gritar más fuerte pues fuera sinónimo de que tiene la razón y no es así. Ujú. Sí. Entonces aquí tenemos una relación entre la frustración, la agresividad y los componentes que tiene. Como hablamos hace un momentico, los tipos de agresividad tienen una raíz reactiva, que es defensiva, y una proactiva, que es de ataque. Sí, uno de los grandes detonantes, pues yo creo que de la agresividad es la frustración, cuando no logramos lo que esperábamos, cuando nos sentimos impotentes o quizás rechazados, pues aparece esta emoción tan intensa que a veces no sabemos cómo manejar y ahí es cuando se responde de manera diferente. Algunos pues la canalizan esa energía como para insistir o para crecer y otras pues lamentablemente explotan contra sí mismas o contra los demás. La diferencia es cómo regulamos nuestras emociones en este caso. Ujú. Sí, como tú dices, Dianita, hay unos factores moderadores, básicamente de autocontrol, donde la persona tiene que incluir lo que es el juicio, el sentimiento y la conducta, la tolerancia a la frustración, los niveles de autocontrol, que estos son influidos por la educación, y la personalidad, que puede ser pacífica o agresiva. Entonces, contanos, Dianita, ahorita me estabas diciendo de las reacciones positivas ante la frustración. Sí, pues una de las reacciones positivas que nos trae la frustración, pues en sí, como lo decíamos, no es mala. Es una respuesta natural que nos ayuda como a sobrevivir como especie, a defendernos, a proteger pues nuestro hogar y a actuar pues cuando estamos en una especie quizás de peligro. El problema es cuando ya lo hemos visto, cuando aparece una agresividad que no tiene el control. Ujú. Sí, bueno, cuando este objetivo se canaliza, la persona tiende a preservar, a fortalecerse
Y esta característica de la sublimación es que está esperando que de todo mal saca un bien. Esto en cuanto a las reacciones positivas de la frustración. Y ahora nos vamos a las reacciones negativas de la frustración. Bueno, Entonces, en esta parte es importante, como le decíamos también en el video anterior, hay unos factores que las personas cumplen para hacerse actos de autoagresión, de violencia hacia otros y hacia sí mismo por la falta de control. La culpa. Entonces, en cuanto a la agresión externa, entonces vamos a notar que es una agresión hacia otros para obtener control. La autoagresión entonces viene con culpa, autorreproches y autolesiones. De la regresión, este factor nos habla de cuando esta persona tenía una conducta irascible en la infancia y no lo sigue controlando en la edad adulta. Entonces tenía rabietas, se volvía manipuladora, chantajista y en la edad adulta continúa con estos patrones de conductas. La reacción a la represión es que no se ha enterado por enterado de la realidad. Entonces cae en un autoengaño y en una realidad ficticia. De esa manera siente que la frustración se va a ir por sí sola y no actúa con violencia, pero también tiene una negación hacia la realidad. Lo mismo en el caso de la evasión, que es como ese tipo de conductas que están anestesiando la efectividad de la persona para no sentir la frustración y está también esperando que desaparezca con el paso del tiempo. sí, también pues hay algo muy interesante que a veces la agresividad no se expresa directamente, pues a veces se reprime, nosotros la guardamos, digamos, pues un ejemplo es cuando quizás el jefe lo grita a uno, entonces uno no dice nada, se queda callado, pero si llega a la casa y uno explota pues con su pareja, quizás con sus hijos, y esto también enferma, ¿no? Si Ujú, también uno no la habla, también se puede enfermar, o puede ujú. somatizar. Así, sí, así es. Entonces ahí nos vamos a la parte de la dirección, lo que tú decías hace un momento, de la agresividad por la frustración. Es cuando, por ejemplo, es una violencia indirecta, que es una proyección. La persona está tomando un mecanismo psicológico para proyectar la agresión y atribuir la culpabilidad al que está pasando. Y hacia esa persona está dirigiendo la violencia. La Ujú. violencia indirecta también nos habla de cuando los más fuertes van oprimiendo al más débil. Esta parte también se busca como un chivo expiatorio, o sea, el más fuerte está oprimiendo al más débil, aunque esta persona no tiene la culpa de ese momento de ira. Sí, también pues cambia la agresividad cuando estamos en grupo, ¿no? En masa, muchas personas hacen como que, o sea, hacen cosas que jamás harían cuando estén solas, se sienten pues invisibles, impunes. Eso lo vemos como en las protestas, quizás en los estadios y demás, y es porque se pierde el sentido de individualidad y de responsabilidad también en este caso. Ujú, sí. Vamos a ver rápidamente esta diapositiva que también es como la forma en que se dirigen las emociones de frustración. La violencia deseada pero inhibida del autocontrol, la violencia hacia uno mismo, que ya lo hemos visto, y la violencia reprimida, que esta es la parte que tú nos mencionabas hace un momento, que uno a veces se aguanta el regaño del jefe por temor a las consecuencias si llega a manifestar su molestia. Bueno, entonces los factores que determinan la agresividad. Aquí vemos que tiene que ver mucho la personalidad de la persona, la tolerancia a la frustración, los niveles de control, las experiencias previas que tuvo la persona, condicionamientos de hábitos adquiridos, incluso como casi todos los trastornos en la infancia, la clase de frustración que experimenta, que puede ser debido a un acto de injusticia. La persona puede presentar pánico, puede sentir celos, puede sentir que está en un acto de injusticia y genera eso un acto de violencia. Y las características, como tú lo decías ahorita hace un momentico, las ambientales, en el momento que ocurren, lo que nos mencionaba justamente de la violencia en masas. Entonces, Dianita, mire, te pongo la diapositiva de lo que nos decías que es tan importante que los factores socioculturales, cómo disparan la agresividad. Sí, ya como lo hemos mencionado anteriormente, pues también vemos que la agresividad pues mal gestionada
puede estar presente en varios trastornos. Digamos, esos son como las causas, ¿no? Pero Ujú. también pueden estar en trastornos de la personalidad, como el de límite, en fases también maníacas, también con daño neurológico, como tú lo hablabas anteriormente, en adolescentes con trastornos de conducta, y por eso es muy importante decirlo. No toda persona agresiva tiene un trastorno y no toda persona con un trastorno pues es agresiva. Mm, por eso, más que juzgar, necesitamos comprender el contexto donde estamos, la historia de cada persona, lo que se está viviendo, todo el tema cultural y todo lo demás. Ujú. Sí, en esta parte de los factores socioculturales, pues vemos como, por ejemplo, el control y la manipulación del ser humano o alineación. Este tipo de agresividad ha originado que se hagan manifestaciones y cambios de reglas. Entonces, digamos que a veces es bueno porque la sociedad en medio de la presión puede lograr cambios positivos, pero también pueden lograr cambios negativos. Bueno, la excesiva autorrepresión también es cuando la gente se acomoda, se ajusta socialmente a una costa de su propia felicidad, como para encajar en ese lugar. La competitividad en las relaciones interpersonales también generan que la persona cree sentimientos de rencores, de odios, de prejuicios, de humillaciones. Y bueno, lamentablemente entre razas o entre grupos étnicos ocurre también estos factores socioculturales que disparan la agresividad, lo mismo que el individualismo, como vimos en esta película Psicópata Americano, las personas están completamente enfocadas en tener como un triunfo personal, pasando por encima de lo que tengan que pasar para lograr sus propios objetivos, y eso también tiene mucho que ver con la educación y con los valores. Sí, finalmente, pues, ¿qué podemos hacer con la agresividad? La agresividad, pues ya como lo decimos, es algo de nosotros y no significa que todos tengan un trastorno, ¿no? Hay que reconocerla, hay que aprender a gestionarla y pues desde la infancia hay que enseñarle pues a los niños a tolerar la frustración y a expresar lo que se siente sin necesidad de hacer daño. Los contagios de la agresividad en las multitudes es un caso muy delicado, porque pues yo puse ahí como el estadio, pero se puede presentar en cualquier deporte o en cualquier tipo de manifestación. ¿Por qué? Porque la exaltación de los impulsos primitivos, cuando hay mucha gente junta, tienden a tener una reacción en masa que apaga la razón y la voluntad y puede aumentar la agresividad. Lo mismo los sentimientos de omnipotencia, que es como que la unión hace la fuerza y somos invencibles juntos y no se miden las consecuencias. Y el anonimato y la responsabilidad, al haber tanta gente, realmente no hay una cara que esté al frente rindiendo cuentas de los actos violentos que se efectuaron. Bueno, acá vamos a hablar sobre los trastornos que aumentan la propensión a la agresividad. ¿Qué trastornos? Pues la privación afectiva de la infancia, la sobreprotección infantil también es un factor que contribuye a este tema, los trastornos de personalidad ansiosa, y eso está en el DSM-5 y la personalidad antisocial de la psicopatía. Sí, Estos trastornos son los que más se relacionan con la agresividad. sí, y están estos otros trastornos, depresión disfórica, las personas son demasiado irritables, no tienen conciencia de los límites para no llegar a estados altos de frustración hacia sí mismo y hacia el entorno. La manía y la hipomanía, y los síndromes paranoides también crean actos de agresión, y lamentablemente pues el alcoholismo y la drogadicción, que cuando están en momentos de abstinencia también hay irritabilidad y propensión a la violencia en las personas que son adictas. Dianita, ¿algo más que nos quieras decir? No, yo creo que ya vimos absolutamente todo, pues quisiera pues como agregar que nosotros debemos de educar como adultos pues a nuestros hijos, educarlos, no normalizar la violencia, ¿no? Y pues no es una manera de relacionarlos con los demás, ni es una manera de que entre más gritemos y más tengamos actos agresivos, tenemos la razón, pues no es así.
Bueno, Anita, muchas gracias. Una feliz tarde. Bueno, igual.